Es un privilegio continuar con las conferencias internacionales con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Hoy tenemos un excelente jurista español, yo diría un jurista internacional como lo es el doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, a quien hemos decidido, con base al Consejo Directivo Nacional, nombrarlo miembro honorario de nuestra Academia Mexicana de Derecho. Y qué bueno que tenemos aquí doctor, qué bueno que está acompañándonos en un festejo tan importante para nosotros. Muy honrado, muchas gracias. Tengo mucho gusto siempre de colaborar con las instituciones académicas e internacionales y me honra que en esta ocasión el Instituto, la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, pues haya acordado de mi persona para colaborar en estas conferencias de Derecho Procesal. Con mucho gusto. El doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz de España es presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, presidente de la sección española del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, presidente del Consejo Académico del Instituto Iberoamericano de Estudios e Investigación, un sinnúmero más de datos curriculares que tuvimos que resumirlos porque si no, no íbamos a tener conferencia, querido doctor Jaime Rodríguez Arana. Muchísimo desarrollo desde la academia, un gran trabajo de la docencia por parte del doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, y hoy abordará el tema las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo. Doctor, ¿qué encontramos en el proceso contencioso administrativo como medidas cautelares? En el proceso contencioso administrativo encontramos toda una serie de medidas que pueden dictarse por parte del juez para asegurar el objeto del litigio. Y en el caso del derecho administrativo, que es un ordenamiento especial y singular en el que la administración es una parte relevante en el proceso y que normalmente suele ir acompañada de potestades y poderes muy importantes, estas medidas cautelares lo que permiten es que el recurso contencioso administrativo no pierda su finalidad legítima y que el juez pueda hacer un juicio acerca de la eficacia del acto administrativo. Si es que el interés general que está ínsito en el acto administrativo debe de continuar su marcha, o bien que se pueden consolidar situaciones irreversibles, dicen las legislaciones comparadas, de difícil o imposible reparación para el particular que recurre, y en ese caso, atendidas estas circunstancias, el juez puede bien paralizar la ejecución del acto, que suele ser la medida más frecuente, o también puede dictar medidas cautelares positivas en función de lo que él entienda que debe ser la preservación del objeto del litigio. Usted ha hecho un análisis, pues evidentemente está vinculado a toda América Latina y Europa. En general, ¿qué medidas cautelares en específico encontramos dentro del derecho administrativo? Pues fundamentalmente la medida cautelar por excelencia es la medida de la suspensión o paralización de los efectos del acto administrativo como consecuencia de la interposición del recurso contencioso administrativo. Prácticamente hasta los años 90 del siglo pasado, o bien entrado ya al principio de este siglo, todas las legislaciones procesales contencioso-administrativas conocían esta medida cautelar y poco a poco se han ido pues reconociendo algunos ordenamientos, algunas medidas positivas. Por poner un ejemplo de estos días que tiene que ver con la pandemia, el juez contencioso administrativo francés del Consejo de Estado hace 2 semanas ordenó en un pleito al efecto el cese inmediato del funcionamiento de unos drones que circulaban por París por entender que era necesario parar pues esa actuación administrativa de vigilancia sanitaria porque se podían consolidar situaciones relativas a la falta de protección de los datos personales de los ciudadanos. Entonces entendió que la medida cautelar en ese caso era una orden a la administración para que paralice una actividad que está desplegando, una actividad, fíjese, que puede parecer a prima facie muy relevante, como es el funcionamiento de unos drones para la vigilancia sanitaria, pero que sin embargo tiene que tener unas garantías jurídicas de que no afecten o de que no haya pues, una posibilidad de que esos datos personales que obtienen estos drones realmente se puedan utilizar para fines distintos de lo que es la vigilancia sanitaria con ocasión de
la pandemia. En el tema de legitimación, en el recurso contencioso administrativo, doctor, ¿quiénes están legitimados para interponerlo? Realmente en el contencioso administrativo la legitimación tiene que ver con el interés legítimo y el interés que tienen los ciudadanos para que demostrar que efectivamente hay una afectación de esa actuación de la administración pública en la esfera de sus derechos e intereses. Luego también hay procesos contenciosos administrativos especiales en los cuales pudiera ser que esa actuación administrativa lesione derechos fundamentales. Ya nos encontramos en otro proceso contencioso administrativo especial, y yo creo que es muy importante porque los derechos fundamentales de la persona deben de tener una protección preferente y sumaria. Y en estos casos lo que hay que hacer es acreditar que la actuación administrativa lesiona un derecho fundamental, y en ese caso pues ese proceso contencioso administrativo discurre por unos canales de más celeridad, porque es un proceso preferente y sumario, como corresponde a lo que es la protección de un derecho, de la relevancia de los derechos fundamentales. En el tema de lo que se ha venido generando en las estructuras, en las estructuras sobre todo derechos humanos, por ejemplo, en el caso mexicano, con el sistema regional, cuando se toma en consideración todo el tema administrativo que tiene que estar permeado en el tema del control de convencionalidad a partir de una sentencia que es la Hellman contra Uruguay, todo este tema de las medidas cautelares, ¿han sufrido alguna modificación en ese estándar? Hablábamos ustedes en el tema del interés legítimo, que bueno, ahí en materia de amparo, por ejemplo, hay una forma de accesar con mayor facilidad, pero a partir de esta sentencia Hellman en la región, ha modificado de manera clave, de manera radical, el tema de las medidas cautelares en el proceso, o antes de que hubiera esta resolución, había un perfecto ajuste al sistema interamericano, por ejemplo. Bueno, lo que ustedes tienen que es muy importante y que es una materia que nosotros también la tenemos en Europa como consecuencia de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Ustedes tienen la Carta Interamericana de Derechos Humanos, y que lógicamente el estándar del derecho fundamental, de la protección del derecho fundamental y la aplicación de los derechos fundamentales de las convenciones internacionales al interior de los estados, claro que está reforzando la protección de los ciudadanos, y también afecta sobremanera, yo diría que a todas las medidas cautelares, quizá más a las medidas cautelares que se sustancian en el seno de procesos contenciosos administrativos de protección de los derechos fundamentales de la persona. Ahí yo creo que efectivamente el juez contencioso administrativo, que es un juez, aunque sea juez nacional, tiene la obligación de aplicar el derecho convencional. Fíjese que en Europa, desde prácticamente los inicios de la construcción jurídica de la Unión Europea, se dijo claramente, y así está en las normas fundacionales y así lo conocemos, que el juez nacional es juez del derecho comunitario europeo y tiene que aplicar al interior de su Estado el derecho comunitario europeo, los tratados de derechos humanos, y eso es muy importante porque, lógicamente, o por lo menos en Europa, esos estándares que tienen que ver con los derechos fundamentales de la Convención Europea, ahora de la Carta Europea, proporcionan un grado mayor o una intensidad mayor de protección que, lógicamente, a la hora de enjuiciar y a la hora de detectar o a la hora de resolver sobre las medidas cautelares, claro que ese derecho convencional cada vez tiene mucha más importancia, por supuesto, y creo que en el ordenamiento interamericano igualmente. El control de convencionalidad nace con casos franceses 79-85, en el caso ya social Jacques y en Nicolo. Doctor Jaime Rodríguez Arana, usted ha sido es un hombre muy estudioso, tiene un contacto directo materialmente con todo el mundo. ¿Qué características generales tienen las medidas cautelares en el proceso contencioso tanto en Europa como en América? ¿Qué puntos hay precisamente de intercepción? En el contencioso administrativo, como en el proceso civil, aunque podríamos hablar largo y tendido de la naturaleza del proceso contencioso administrativo y algunas peculiaridades que tiene distintas del proceso civil, pero en general las medidas cautelares son las mismas en el proceso civil que en el proceso contencioso administrativo, como el proceso laboral, como el proceso mercantil, porque es una categoría general del derecho procesal las medidas cautelares, y por lo tanto el juez, cuando va a estudiarlas y va a decretarlas, tiene que saber
que no puede entrar en el fondo del asunto, que es una medida para preservar el objeto del litigio y que tampoco, a través de la medida cautelar, puede anticipar. No es un test de legalidad del acto, de la actuación que se combate en el proceso, es más bien un test sobre el derecho administrativo o el contencioso administrativo, es un test sobre la eficacia de ese acto. Si la eficacia de ese acto se debe de autorizar y que siga su camino, porque el acto administrativo es ejecutivo ejecutorio, o, por el contrario, se puede entender que en ese caso la ejecución del acto puede ocasionar daños irreversibles o puede hacer que el recurso pierda su finalidad legítima, y entonces el juez lo que tiene, por mandato de los legisladores, es que hacer un contraste. Se dice en las legislaciones una ponderación circunstanciada de los intereses en conflicto, de manera que es una medida accesoria, es una medida provisional, es una medida que tiene que adecuarse en el contencioso administrativo a las condiciones del propio proceso. Piense usted, o piensen ustedes que nos están escuchando, que tenemos las medidas cautelares también, además de la adopción por parte de la autoridad judicial, se puede plantear el levantamiento o el alzamiento de la medida cautelar. Y este es un tema muy delicado en el derecho administrativo, porque los principios inquisitivo y dispositivo que aplican al derecho procesal ordinario en el proceso contencioso administrativo están modulados, porque el juez contencioso administrativo, además de aplicar el derecho administrativo en el caso y, si es una medida cautelar, hacer ese contraste entre los intereses en conflicto, los intereses públicos y los intereses privados, cuando hay una petición de alzamiento o de levantamiento de la medida cautelar, el juez tiene la obligación, fíjese bien, de preservar el interés general en el litigio, porque se lo manda la Constitución. Por ejemplo, en España, la Constitución en España dice que los tribunales controlan la legalidad de la actividad administrativa, la potestad reglamentaria y también el sometimiento de la actuación de la administración a los fines que la justifican. Y el juez tiene ese rol especial en el contencioso administrativo. Es un tema polémico este que estoy hablando, pero en mi opinión creo que cada vez se va aclarando mejor. El juez tiene la obligación también de hacer un contraste jurídico acerca de si el interés general en ese caso concreto requiere que se levante o que se alce la medida con independencia de que el propio abogado del Estado en el proceso, que es quien defiende la administración, se pueda oponer al levantamiento o alzamiento de la suspensión. Es decir, que hay características generales, hay características comunes a todo proceso judicial, pero en el derecho administrativo, en el contencioso administrativo, por su especial naturaleza, por las peculiaridades, por las singularidades que concurren en él, pues hay unas condiciones especiales que permiten que se pueda hablar de un régimen jurídico especial de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo. ¿Podemos establecer una clasificación específica de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo? Sí, podemos hablar de las medidas cautelares tradicionales, como es, por ejemplo, la suspensión del acto administrativo en los ordenamientos que todos conocemos, incluido el de su país y el de tantos otros países de América. La regla está en las leyes procesales contencioso administrativas cuando dicen que el recurso, la interposición del recurso contencioso administrativo no suspende la ejecución del acto, salvo que el particular recurrente acredite que se pueden producir daños o perjuicios de imposible o muy difícil reparación. Esta es la medida por excelencia, la medida cautelar por excelencia. Y luego, con el paso del tiempo, porque la jurisprudencia ha sido muy restrictiva en Europa y en América también, y solamente se autorizaba esa medida cautelar en los casos en los que el particular pudiera acreditar que efectivamente la ejecución del acto le va a ocasionar un daño de muy difícil o imposible reparación, o como yo me he permitido plantear en la doctrina española, que el acto ocasione daños irreversibles, es decir, daños que hagan que el recurso pierda su finalidad legítima. Esa es, digamos, la típica medida cautelar que todos conocemos y que hasta finales del siglo pasado o la entrada de en las leyes procesales administrativas estaba en vigor. Ahora, afortunadamente, hay una visión mucho más abierta
Antes eran numerus clausus las medidas cautelares, ahora son números apertos y el juez realmente contencioso administrativo puede decretar la medida cautelar que entienda que puede ser la mejor para asegurar el proceso, el objeto del proceso, y también para la mejor protección del interés general y de los intereses particulares previa esa labor de contraste. Por eso las medidas cautelares positivas normalmente van dirigidas a dar órdenes o a combinar a la administración que actúe de una determinada manera. El caso que yo le decía anteriormente y que se ha vivido en la República Francesa ahora con ocasión de la pandemia, en cuya virtud pues un particular pidió al Consejo de Estado que se paralizara pues una actuación y el juez lo que planteó es que no solamente había que ese acto se detuviera, sino ordenó el cese inmediato de las actuaciones de esos drones que se estaban usando para vigilar y supervisar la atención sanitaria, pero que interceptaban o capturaban datos personales de los ciudadanos que se podían realmente utilizar para otros menesteres distintos de la vigilancia sanitaria. Es decir, que hemos pasado de un sistema de numerus clausus con una sola medida cautelar, que era la suspensión de la ejecución del acto administrativo, a una situación de números aptos en la cual el juez realmente puede, en cada caso, después de esa ponderación circunstanciada de los intereses en conflicto y siempre que el recurso no pierda su finalidad legítima, decretar la medida que le parezca ad hoc para garantizar el objeto del proceso. Bien es verdad que quienes han ejercido la función judicial, y en mi caso, pues hace ya unos cuantos años, en los años 89 y 90, integré la sala contencioso administrativa de un tribunal superior en España, en las Islas Canarias, cuando explicaba la cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad de Tenerife, y integré esa sala de lo contencioso administrativo. Yo me percaté en esa época como juez contencioso administrativo que es muy difícil que el juez, cuando tiene que estudiar una medida cautelar sobre una determinada actuación de la administración, y ve el expediente, porque tiene que analizar el expediente y ver pues, las razones de la administración para la ejecución del acto, las razones del particular recurrente. Claro, el juez solamente puede pronunciarse sobre el juicio de eficacia, no puede hacer un test de legalidad del acto, porque eso viene con la sentencia. Y la medida cautelar es una medida provisional, que no puede anticipar el fondo, pero es muy difícil para los jueces, y los jueces que me estarán escuchando seguramente participan de la misma idea, es muy difícil que el juez contencioso administrativo, cuando estudia el expediente, de alguna manera no sea capaz de discriminar o de percibir en ese expediente que realmente pueda haber vicios groseros de nulidad del acto, en cuyo caso, así como en el procedimiento administrativo, el juez administrativo sí puede paralizar de oficio la actuación, en el contencioso no lo puede hacer, porque no puede, en la medida cautelar, hacer referencias a cuestiones de legalidad. Lo que pasa es que cuando hacemos, por ejemplo, yo lo hice, porque yo hice mi tesis doctoral, la acabé en el año 1986 sobre precisamente las medidas cautelares, y recuerdo que en aquel entonces sí que hice un análisis estadístico de las medidas cautelares y qué pasaba luego en la sentencia sobre el fondo. Y realmente hay un porcentaje muy alto de medidas cautelares que se otorgan y que luego coinciden con fallos, sentencias estimatorias de la pretensión del recurrente. ¿Por qué? Porque el juez, aunque sea psicológicamente, tiene en cuenta cuando se enfrenta a un expediente en el que la administración ha actuado con vicios groseros y palmarios de nulidad, aunque no pueda decretar la nulidad en ese momento, pues eso le va a influir de alguna manera. Para un experto como el doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, este paso de una sola medida cautelar al tránsito de medidas propias con el desarrollo de análisis de proporcionalidad, ¿representa una verdadera evolución o una involución, querido doctor? Es una pregunta muy pertinente, porque yo en esa época, cuando acabé la tesis doctoral en el año 1986, que era un tiempo en el que todavía no estaba en vigor la legislación que vino después, en el año 98, 1998, y vivíamos de una ley
del año 1956, de la época franquista, en la cual se admitía la medida cautelar de suspensión del acto administrativo como una medida cautelar, la doctrina venía clamando y venía reclamando que efectivamente en el orden contencioso administrativo tuviéramos para los jueces la posibilidad de decretar aquellas medidas que fueran más pertinentes para asegurar el objeto del litigio y para que el recurso no pierda su finalidad legítima. Yo creo que en ese sentido es un avance notable, es verdad, pasar de una sola medida a un número de medidas innominadas en las cuales el juez pueda fundarse para, insisto, garantizar el objeto del recurso. ¿Por qué? Porque el avance en Europa de esta materia, como también en América, y en América tienen muy buenos especialistas y profesores que han estudiado la materia, también en México, en Argentina, en Colombia, hay grandes estudiosos y tratadistas de la materia, y todos suelen coincidir en que efectivamente el punto de inflexión para la transformación del régimen de las medidas cautelares en el derecho contencioso administrativo está precisamente en el surgimiento a nivel constitucional de un derecho fundamental que es el derecho a la tutela judicial efectiva, que lógicamente pues ese derecho fundamental a la tutela judicial efectiva se proyecta sobre todo ordenamiento jurídico, también sobre el ordenamiento jurídico procesal común, y trae consigo pues modulaciones de privilegios y prerrogativas procesales que, por ejemplo, tenía la administración y que no tiene ningún sentido que la sigan teniendo. Y por ejemplo, estos dogmas que parecían imbatibles y que eran prácticamente de validez universal y continuada, como la ejecutividad y la ejecutoriedad del acto administrativo, por virtud de la tutela judicial efectiva, ahora ya hay que entenderlos de una forma más relativa. Y esto explica que se haya abierto la mano y que el juez, lógicamente, cuando estudia pues, una actuación de la administración, sobre todo aquellas actuaciones que tienden a consolidar situaciones, por ejemplo, una demolición de un edificio porque se entiende que está ruinoso, o la clausura de una estación de servicio, de una gasolinera, o una sanción administrativa que se impone a un funcionario público. Claro, son situaciones en las cuales de consolidarse y de llevar a efecto el acto administrativo sin que se tenga en cuenta la posibilidad de someterlo a un test de eficacia a través del contencioso administrativo, puede dar lugar a situaciones irreversibles, porque si ese acto del ayuntamiento de demolición de un edificio no se paraliza, si es que debe paralizarse, y se lleva a efecto, si al final el particular afectado interpone un recurso contencioso administrativo y le dan la razón, pues el edificio ya no está, porque ha sido demolido, porque la ejecutividad hace que el edificio desaparezca. Entonces, sí, le pueden otorgar una indemnización, pero realmente la pretensión que tenía, lógicamente, es que ese edificio siga manteniéndose en las mismas condiciones. O pensemos en las medidas administrativas que clausuran actividades, que se puede, por ejemplo, clausurar, no sé, pues una estación de servicio, una gasolinera. Y bueno, pues si esa ejecución de ese acto va adelante, no es lo mismo que si esa ejecución de ese acto por el particular afectado se puede paralizar y realmente si el juez entiende que hay un contraste jurídico y que no exige que se lleve a efecto la medida de clausura, pues es muy distinto que si no es posible hacer ese contraste y que el día de mañana, a los 5 o 6 años, porque ustedes saben que la justicia contenciosa administrativa no es que sea muy rápida, ni muy veloz. No sé, otras también, pero esta suele ser muy lenta. Muy lenta. Y yo suelo decir a mis alumnos en la facultad que claro, que es que a veces el acto administrativo se ejecuta, se reencarna, resucita, en fin, que el acto administrativo está en una suerte de distintas... Y cuando se declara nulo en la sentencia final, pues ¿cómo se le va a devolver o cómo se va a reparar integralmente la pretensión de ese recurrente? ¿Con una indemnización? Pues a lo mejor no, porque lo que él quería era conservar el negocio de la gasolinera que se había ilegalmente
cerrado y, bueno, pues que le den una compensación, pero no haber llevado a efecto esa actuación. Por eso, las medidas cautelares realmente, como han dicho procesalistas ilustres, no es que sea una anticipación de la justicia, pero usted sabe muy bien, que conoce el derecho procesal, que venimos hablando desde hace tiempo de la tutela cautelar, la tutela judicial cautelar, que es importante, que sabemos que no es la tutela definitiva, pero que permite que actuaciones groseramente ilegales o que se saltan todos los procedimientos puedan evitarse, que se lleven a efecto. Y por eso los jueces contenciosos administrativos tienen esa posibilidad, esa ponderación circunstancial. No digo ponderación, porque es un tema muy delicado de la ponderación, que si quiere hablamos de él, pero es un tema complicado. Pero aquí lo que hace es un análisis circunstanciado de los intereses y, bueno, pues la pericia del abogado le llevará a plantear como quiera las cosas y el abogado del Estado, que es quien defiende a la administración, lo que normalmente hace es defender que el acto se realice. Y el juez tiene que sopesar las dos opciones y fundar pues una resolución, un auto, que suele ser la forma jurídica que tiene generalmente, porque no es una sentencia, es un auto, porque no decide, es sobre el fondo. Y claro, aquí también hay otro matiz que yo creo que es conveniente introducir para que podamos colegir y podamos comprender el alcance que tiene realmente la medida cautelar en el contencioso administrativo, que antes lo esbocé en las primeras preguntas, pero que me parece que ya es el momento ahora de ponerla sobre la mesa para alcanzar a entender el sentido que tiene. Y es el valor del interés general. Yo llevo algunos años, hablando de que el derecho administrativo es un ordenamiento de racionalidad de los intereses generales de acuerdo con la justicia. Y es cierto, el interés general no es que de por sí que llevarse a efecto o que vaya in situ en la actuación administrativa. Esto nos lo dijeron los franceses después de la Revolución Francesa, que el acto administrativo está acompañado de la presunción de legalidad, de legitimidad, de oportunidad, todas las presunciones que queramos y más. Pero hay veces que la acción de la administración no está acompañada de esas presunciones, que ojalá los tuviera, pero hay veces que no lo está. Y entonces, cuando no lo está, el juez tiene que ser capaz de analizar realmente si ese interés general prevalece o no, o si es un interés general que es espurio o que está mal enfocado. Piensen, ¿verdad? Ahora mismo estamos en una situación en el mundo muy particular, que es la pandemia, que Dios quiera, ¿verdad?, que ya desaparezca de una vez, y que ha habido países que han sufrido mal. Yo estoy en un país que lo ha pasado muy mal en algunos momentos del mes de abril, sobre todo. Parece que ahora estamos ya volviendo a recuperar la tranquilidad y el sosiego, y que el virus, pues no se sabe, pero parece que ya no está tan activo como antes. Pero estos días ha habido problemas en relación con el control jurisdiccional de la actuación de la administración. ¿Por qué? Porque en épocas de excepcionalidad o en épocas de emergencia, el Estado de Derecho prevé que haya normas excepcionales y prevé, por ejemplo, la contratación administrativa, que los ministros puedan contratar sin procedimientos, lo cual no quiere decir que hagan lo que les dé la gana, sino que pueden, por razón de la emergencia, pues saltarse algunas formalidades, pero tienen pues que publicar la licitación, el adjudicatario, tal. Entonces, el control jurisdiccional también se aplica en este tiempo, porque el Estado de Derecho no está en cuarentena ni está confinado. El Estado de Derecho está más vivo que nunca, yo diría, por las potestades excepcionales que tiene la Administración. Y por eso los jueces contenciosos administrativos tienen que estar muy pendientes ahora, en estas situaciones donde el poder es más extraordinario, para cuando detecten en los procesos que se vayan a instruir que el interés general no está siendo defendido adecuadamente, paralizar esas actuaciones, porque pues es la medida de hacer prevalecer el Estado de Derecho. Es decir, que las medidas cautelares, la tutela cautelar de la que hablaba García Enterría, que nosotros en España y en Europa la hemos recibido de sentencias de la Unión Europea, tan importantes, fíjese, como una
que yo se le he puesto a un estudiante como tema de tesis doctoral, precisamente, en materia de medidas cautelares, una línea jurisprudencial que me parece bien pertinente y muy interesante, que señala que el proceso nunca puede ser un obstáculo para el que tiene la razón. Y también dice que el procedimiento administrativo tampoco, pero estamos en el ámbito administrativo, ahora estamos hablando de derecho procesal. Y yo me pregunto, y es la pregunta que lanzo así en voz alta a las personas que nos están escuchando, si es verdad que el proceso es un camino, es un íter que va dirigido a que quien tiene verdad y a quien tiene una pretensión legítima, las distintas actuaciones que lo componen se dirijan a un resultado en el que la verdad brille, o por el contrario, está el cúmulo de dificultades, porque cuando luchamos jurídicamente contra la administración en un proceso y también en una medida cautelar, la administración tiene más armas que el particular, a pesar de que ustedes saben muy bien que en el proceso las partes son iguales. Pero cuando estamos contra la administración, esto no es así. Debería ser así y esperemos que poco a poco vaya siendo así, pero la realidad todavía es que no es así. Y por eso los jueces contenciosos administrativos, yo creo que poco a poco ya van entrando en la idea clave de que cuanto el poder es más intenso y extenso, pues hay que someterlo a más control y a estándares de motivación de la actuación muy importantes. Y en Europa y también en América, porque ha habido desarrollos muy, muy buenos sobre la Carta Interamericana de Derechos Humanos que llevan al tema del proceso para explicar también, igual que se habla de la buena administración pública, la buena administración de justicia contenciosa administrativa, que requiere, porque ese es un tema que a mí me gusta. Yo lo estudié hace 34 años, 33 años y lo sigo, ¿no? Aunque fue el tema del doctorado y ahora estoy en otros temas, pero este tema de las medidas cautelares lo sigo con mucho interés y voy viendo sentencias y voy viendo cómo va evolucionando la jurisprudencia y voy viendo cómo se va abriendo un régimen que era muy férreo, pero también cuando veo las sentencias de los jueces contenciosos administrativos, que las tengo que estudiar a veces para hacer comentarios de jurisprudencia o para conferencias, veo que a veces la motivación de los autos no están suficientemente motivados. Y si el juez contencioso administrativo tiene que hacer un análisis jurídico, un contraste jurídico de si el acto administrativo está reclamado por el interés general o si la actuación o si el recurso del particular tiene consistencia, tiene que hacer un esfuerzo de motivación muy importante. Yo creo que aquí es donde nos jugamos el Estado de Derecho, no solamente en el proceso contencioso administrativo, sino en cualquier proceso, en la calidad de la motivación del juez, porque no valen ya motivaciones estereotipadas, clichés, motivaciones que se usan para en fin, como si tuviera una cláusula de estilo que se pone y se pega y tal. No, hace falta en cada caso remangarse y meterse en el expediente, y ahí es donde yo siempre he pensado, como juez y luego como estudioso, también he sido parlamentario y he estado en el Poder Ejecutivo, y entonces creo que en el expediente, un buen juez y un buen abogado, en un expediente, si lo estudian a fondo, ahí tienen la solución, aderezada con los principios que manejan, con su capacidad intelectual, pero el expediente desprende el aroma, porque ustedes saben que en las medidas cautelares, como enseñaron nada más y nada menos que Chiovenda, y grandes procesalistas, ¿verdad? Y Carnelutti, y ya nos lo dijeron hace muchos años, que hay dos requisitos: el fumus boni iuris y el periculum in mora. Esto es de toda la vida y se sigue aplicando. ¿Cuál es el problema en el contencioso administrativo cuando el juez tiene que examinar estos requisitos? El humo, el tufo, el humo de buen derecho y el peligro de la ejecución o los daños de la ejecución. Claro, en el fumus boni iuris hay mucha discusión doctrinaria en Europa y en América. De hecho, en España, la ley contencioso administrativa del año 98, yo tuve el honor de ser miembro de la comisión redactora de esa ley y sé lo que digo, no se
introdujo en los preceptos artículos 129 a 132 la teoría del fumus boni iuris. Por una razón, porque el fumus, la traducción que todos manejamos es el humo, ¿no? El humo del buen derecho, el humo o el tufo del buen derecho, no sé cómo se quiera. El aroma que desprende. Pero claro, el juez tiene un límite insoslayable en la medida cautelar, que es que no puede entrar en el fondo. No puede entrar en el fondo. Y si el fumus boni iuris es un requisito, tiene que tener en cuenta que solamente el humo se refiere al juicio de eficacia, no al juicio de validez, porque el juez de la medida cautelar no puede entrar en la validez. Esto creo que es conveniente resaltarlo, porque ha habido alguna jurisprudencia que ha entendido en un sentido demasiado literal lo del fumus boni iuris aplicado a las cautelares contenciosas administrativas, y creo que no ha acertado. Lo que pasa que también otra cuestión que se suscita con el humo, con el fumus, es esta. ¿Por qué el fumus se aplica o se piensa que solamente debe de tenerse en cuenta en relación con el particular que recurre? Como si el fumus se refiere solamente a la pretensión del recurrente. Yo he entendido siempre que el fumus también se puede aplicar a la administración, porque puede haber actuaciones administrativas que irroguen un aroma de ejecución, necesidad de ejecución. Pongamos por caso ahora en la emergencia, ¿no? Puede haber actuaciones administrativas que pues la emergencia acredite que se tengan que llevar a efecto, y que lógicamente pues imagínense, ¿no? que hay que comprar mascarillas o hay que comprar test PCRs o trajes especiales para los médicos, y te dicen, bueno, es que pues hay que pagar por adelantado porque si no, no llega esto a la gente, ¿no? Bueno, pues me imagino que habrá que justificarlo, pero habrá que hacerlo, ¿no? Luego, si se ha hecho mal, pues se depuran las responsabilidades. Entonces, es importante que el fumus se entienda en sus justos límites y que no suponga una entrada a saco por parte del juez de la medida cautelar sobre el fondo. Y luego está el periculum in mora, que es la segunda de los requisitos que ciertamente nos han enseñado los padres del derecho procesal, y que es una nota característica de la medida cautelar y que se aplica también en la medida cautelar contenciosa administrativa, porque es los daños de la ejecución, ¿no? Los daños. Estos daños tienen que tener una entidad extranormal. Tienen que ser daños, como se ha dicho en las legislaciones, lo tienen también en México, lo tienen en Argentina, en Colombia, daños de imposible o muy difícil reparación. Yo diría más, yo creo que deben ser daños irreversibles. Irreversibles. El particular recurrente tiene que hacer llegar al juez en su escrito de medida cautelar que el daño que está en ese momento analizando para decretar o no la medida tiene que ser irreversible. Y luego tiene que manejar también el concepto del interés general. Muchísimas gracias. Queda en el tintero sobre todo del fumus boni iuris, el tema del periculum in mora, del interés general, y que después podamos plantear otra conversación con usted para la diferenciación de medidas cautelares con provisionales, porque esto usted va a dar para muchísimo. Nos está cerrando el tiempo y quiero agradecer al doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz esta extraordinaria participación en la continuación de las conferencias internacionales.